Durante la pandemia, con más de 5.5 millones de contagios en Colombia, el personal médico no solo tuvo que enfrentar el virus, sino también la discriminación. Los llamados héroes de batas blancas recibieron señalamientos como portadores del virus, fueron rechazados por el miedo social, pero hoy el país reconoce su verdadero papel, el de salvar vidas. Las 3 olas del COVID-19 que enfrentó el país movían a la sociedad en un péndulo de miedo que oscilaba entre el contagio y la muerte. La sociedad se exacerbó y empezó una búsqueda frenética de potenciales contagiadores. Uno viene para no contaminar. Los primeros señalados fueron los médicos, terapistas y enfermeras, que terminaron siendo señalados y segregados en espacios públicos. La búsqueda de un simple y cotidiano transporte a casa, después de terminar un turno hospitalario agotador en pandemia, se transformó en un calvario ante el rechazo social que tenían que soportar enfermeras como Luz Dari. Así lo manifestaron. La discriminación de la gente hacia nosotros en Transmilenio, por el simple hecho de llevar un uniforme blanco, la gente nos mira como con asco, como si nosotros estuviéramos contagiados. Un viacrucis insoportable que pasados 5 años Luz Dari recuerda como una pesadilla de miedos acumulados. Era complicado, ¿no? Porque en su momento se pensaba que por medio de la ropa se transmitía y como siendo los trabajadores de salud los que tenían más contacto con toda la comunidad, la gente que estaba llegando enferma a la clínica, pues claro, obviamente uno era un mecanismo de transmisión a la población. En el transporte, en los supermercados, la gente los miraba con miedo. Te veía, entonces como que se alejaban, entonces una estrategia era pues no salir con el uniforme, sino salir con ropa particular para que no generar temor en las personas. Así era, la gente les temía y ellos a su vez temían ser agredidos. Cuando yo utilizaba el Transmilenio, yo decía, bueno, si no me subo en el vagón de atrás porque me da miedo, no, al final ahí siempre se suben diferentes personas, entonces decía, no, mejor hacia el conductor por si algo sucede. La lucha contra el virus desconocido los convirtió en héroes bajo sospecha como posibles portadores de una enfermedad letal desconocida. Durante la pandemia se presentaron situaciones de agresión psicológica y física que sumaban obviamente al estrés que implicaba atender esa alta demanda de pacientes complejos. Tuvieron que enfrentar situaciones de estigmatización y de discriminación. El médico internista José Luis Asini era por entonces el presidente de la asociación que reúne a los médicos de cuidados intensivos en el país. Fue el depositario de cientos de quejas. Uno de los más graves fue el problema en Tuluá, donde un hospital con 80 pacientes en cuidado intensivo tenía prácticamente confinado al recurso humano 3 días trabajando sin descanso, porque las barricadas a los ingresos a Tuluá, generados por la protesta social, impedían el ingreso de ambulancias y del personal. Una noche recibo un llamado angustiante de la jefe de cuidados intensivos que estaban ya realmente en un nivel emocional de alto estrés, donde se manifestó que una auxiliar fue detenida en algún momento en un puesto de control, y fue objeto de abuso sexual. Estamos aquí en la entrada de Tuluá, no nos permiten el paso. Atravesaron la mula del gas medicinal, le quitaron las llaves. Hay ambulancias con pacientes que no pueden pasar. Al otro lado de la línea pidiendo auxilio estaba Carmen Gómez, una médica internista que había sido trasladada a Tuluá para atender la pandemia de una población con un déficit de especialistas en el área de atención crítica. Muchas personas incluso fueron secuestradas por horas. Enfermeras que no son de la ciudad, sino que venían de otra parte, fueron secuestrados, hubo abuso, hubo manoseo. Y tuvieron que alzar la voz en medio del aislamiento a que fueron sometidos. Hacemos un llamado. El tiempo se agota.
La vida y la salud de nuestros pacientes está en juego. Necesitábamos un corredor vial humanitario que lo pedimos a gritos, nos unimos todas las instituciones de esta ciudad para pedirlo porque no llegaban los medicamentos, no dejaban pasar el oxígeno, no dejaban pasar las ambulancias. Era la otra pandemia, la de la crispación al límite de una sociedad aterrorizada porque le rondaba la muerte. Nosotros, en cierto sentido, entendíamos la situación que enfrentaba el dolor de la familia, porque para proteger a las personas, pues obviamente no se permitía el ingreso de las familias a los servicios hospitalarios. Y mientras los equipos médicos intentaban humanizar la atención con encuentros familiares a través de videollamadas para evitar contagios, Toca de a poquitos para no fatigarnos. los reclamos y acusaciones no paraban y como bombas de tiempo les estallaban en la cara. Escuchábamos voces como, ustedes lo mataron, ¿por qué no lo remiten? ¿Cuánto cobran? ¿Es que eso es lo que ustedes quieren? Muchas de esas palabras nos llegaban y nos tumbaban. O cuando el paciente fallecía, que en el dolor tan inmenso que sentía el familiar, nos decían, se murió por su culpa, ustedes lo mataron, no me lo dejaron ver, ¿qué le hicieron? Hicimos lo que teníamos que hacer, con lo que teníamos en ese momento. El médico es un erudito en el tema de crisis humanitarias como esta pandemia. Él decanta pasados 5 años lo que significó esta cruzada por la vida para su gremio. Hemos aprendido muchas cosas de la pandemia. Es decir, una nueva pandemia no vamos a partir de cero. Fuimos héroes porque salvamos vida y aunque a muchos le cueste entender, el cuidado crítico permitió devolver a sus hogares a cerca de 90.000 a 100.000 pacientes en Colombia, de 175 a 190.000 pacientes que fueron atendidos durante 2 años, particularmente en los primeros 3 picos y esas 3 olas fuertes de la pandemia. ¿Qué más que eso? Son 5 años para que la memoria no se quede en la ingratitud, sino con el reconocimiento de la valentía de quienes aún siendo rechazados nunca dejaron de salvarnos.